desafiante. Estudiarlo para mí ha sido más que hacer un ejercicio exegético o hermenéutico como lo hice en la facultad o en el seminario. Ha sido más bien un estudio práctico. Dios ha encarnado este mensaje y es tremendo porque es un libro que nos habla y lo hemos enfocado de avivamiento. Cuando los cristianos nos apagamos, cuando los cristianos insistimos en nosotros mismos, cuando los cristianos salimos de la voluntad del Señor, cuando los cristianos infortunadamente deben ser conducidos al vientre de la dificultad, como en este caso le ha pasado a Jonás. Hay algo que he aprendido y es que cuando uno peca, uno cree que es como un papá humano, que peca inmediatamente el Señor lo llama a corrección a uno. No, Señor, no es que usted pecó, el Señor se puede demorar medio año. Un año se demoró con David, pero después cuando el Señor nos llama a cuentas, no es 15 días lo que dura la disciplina de él. Por más que uno se ponga buenito, suba a Monserrate con frijoles en los zapatos, baje, suba. La disciplina del Señor puede durar 1 año, 2 años. Por eso es mejor hacer cuentas cortas con él. Mire, y eso es lo que nos está enseñando el libro de Jonás. Así que Jonás, estamos ahí, Jonás capítulo 2. En realidad vamos a leer desde el versículo 17, porque ahí quedamos. Como les había dicho en los anteriores mensajes, el versículo 17 de Jonás 1 pertenece en efecto a Jonás 2. Jonás 1:17 debería ser Jonás 2:1, porque ahí comienza en realidad en el texto hebreo el pasaje. Dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Impresionante. Versículo 17. Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu muy santa y soberana palabra. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Gracias porque nos estás enseñando en este libro el amor tuyo hacia todos los seres humanos, incluso aquellos que dicen que tu Hijo no vino a morir por todos. Gracias porque este libro justamente da un traste fuerte a pensamientos de esa naturaleza. Gracias porque a través de lo que nos estás enseñando con Asiria, con Nínive, con la actitud de Jonás, Padre Celestial, nuestras vidas se ven reflejadas, enmarcadas, como ha ocurrido con la mía, Señor. Gracias por amarnos, gracias por amar a mis enemigos, Señor. Es un desafío enorme saber que tú amas a los que son mis enemigos, Dios, y que mi obligación, como en el caso de Jonás, es transmitirles tu santa palabra. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, un joven llamado Marcos era un apasionado del alpinismo. Este hombre, en una de sus expediciones en solitario, decidió escalar una peligrosa montaña sin el equipo adecuado y sin informar a nadie su ubicación. Durante la ascensión, una tormenta inesperada lo atrapó. Con temperaturas bajo cero y visibilidad casi nula, resbaló y quedó atrapado en una grieta profunda. Sin posibilidad de salir por él mismo, pasó horas y horas en completa obscuridad, sintiendo que cada segundo lo acercaba más al final de su vida. Desesperado y sin fuerzas, Marcos recordó las oraciones que su madre solía enseñarle cuando era él apenas un niño. Aunque llevaba años alejado de Dios, en ese momento decidió clamar: oh Señor, si realmente estás allí, ayúdame. No puedo salir de esto por mi cuenta. Al terminar su oración, comenzó a escuchar el eco de voces a lo lejos. Resulta que un grupo de rescatistas había recibido un aviso general sobre un alpinista desaparecido y decidió buscar en la zona. Las luces de sus linternas iluminaron la grieta justo donde Marcos estaba atrapado. Lo rescataron antes de que el frío extremo acabara con su vida. Después de esa experiencia,
Marcos decidió dedicar su vida a compartir su testimonio. Reconoció que Dios no solo lo rescató físicamente, sino que lo salvó espiritualmente, dándole una segunda oportunidad para vivir con propósito. Al igual que Marcos, queridos hermanos, Jonás también se encontró en un lugar oscuro y desesperado. Pero en medio de su angustia, Jonás, cuando todo parecía que había terminado para él, cuando todo parecía que estaba perdido porque estaba dentro del vientre de un gran pez, clamó a Dios, como lo vamos a ver hoy. En realidad este es un salmo. Clamó a Dios este hombre. Hoy vamos a aprender que sin importar en cuán profundo pozo nos encontremos, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a darnos una segunda oportunidad y especialmente a rescatarnos. Por supuesto que veremos la salvación de Dios, también espiritual, pero vamos a entrar primero en la exposición de la parte que uno ve a primera vista, que es: este hombre está en un sitio imposible de salir. A esta altura, Jonás todavía no sabe, como lo dejamos en la predicación anterior, Jonás todavía no sabe que está dentro del vientre de un pez. Cree que está muerto. Entonces, queridos hermanos, es importante que recordemos esto, porque Jonás se encuentra allí, ¿por qué? Por desobedecer a Dios. El tema fundamental aquí es: él se encuentra allí, lo han conducido su desobediencia. Concretamente esa es la razón. Y esta desobediencia ha hecho que termine en el vientre de este gran pez. Este es un lugar de aislamiento, de obscuridad y de desesperación. Yo en realidad, queridos hermanos, nunca he presenciado el ahogamiento de una persona. Una vez sí, cuando niño, me lancé desde un tobogán. Yo no sabía nadar y caí en la parte más honda de la piscina. Caí en la parte profunda y allí yo me estaba ahogando. Sentí un miedo terrible, tendría tal vez unos 10 añitos. Sentí un miedo espantoso. Eso fue una sensación horrible, me pasaron mil cosas por la cabeza y esto marcó profundamente mi vida desde niño. Aprendí a nadar ya cuando fui grande, cuando estuve trabajando en los barcos, definitivamente aprendí a nadar. Pero esa experiencia me marcó por años. No sabemos, queridos hermanos, si Jonás sabía nadar o no sabía nadar, pero sí, como dice este salmo que él compuso, sintió la angustia de un ahogado. Cuando cualquiera de nosotros se encuentre en una situación así como estaba Jonás, podemos ver que el Señor incluso nos escucha. Cuando yo tuve mi experiencia de conversión en una de las calles más brutales de Bogotá, yo hice una oración desesperada después de haber sido herido, pero me acordaba de muchas de esas cosas a propósito de estar estudiando este pasaje, de la forma como clamé a pesar de que no había aceptado a Cristo en mi corazón, siempre había escuchado hablar de Él. Por eso puedo decirle a usted, amiga, amigo, hermano, hermana, que Dios nos puede escuchar desde el fondo de nuestras dificultades. Por sí solo, usted apenas entenderá que Jonás no podía hacer nada. Solo con la ayuda externa, porque esto nos quiere tipificar la salvación. La salvación de Dios es así. Jonás primero ni sabía que estaba en el vientre. Segundo, Jonás jamás podría salir de allí. Jamás. El ser humano jamás puede salir de este planeta si Dios no lo saca para el cielo. Eso es importante entenderlo. La Biblia no se trata de usted y de mí. La Biblia se trata de Dios, de su gloria y de cómo Él durante todos los 66 libros es el protagonista. Este libro se trata de Dios, de cómo Él es el protagonista. Queridos hermanos, eso sí es importante. Dios, queridos hermanos, el mismo que hizo que cayera Jonás en el mar, fue quien lo rescató. ¿Lo rescató por qué? ¿Por medio de qué? ¿De qué? De un pez. Atento a eso, querida hermana, querido hermano. Uno puede ver que el pez es un problema. ¿Cómo más lo iba a rescatar el Señor? Bueno, él tiene forma.
Pero desde el punto de vista humano, el pez aquí, ¿qué fue? Su barco de rescate. Porque si no manda el Señor el cetáceo, ¿qué ocurre? Pues se ahoga a Jonás. A veces a nosotros nos pasa eso. Los problemas, las enfermedades, los accidentes que tenemos, a veces son el vehículo de donde o como el Señor nos transporta hacia una situación. Yo no quiero pensar si yo no hubiera caído en las adicciones que caí y en los problemas que tuve, seguramente estaría más endurecido para recibir a Cristo en mi corazón. Porque a mí me lo predicaron todos los días, allá en el colegio, en todo lado me hablaban los cristianos del Señor. Pero yo estaba muy endurecido. Queridos hermanos, quiero que piensen en eso, quiero que pensemos en eso. Es uno de los pensamientos que quiero dejar en su corazón. El gran pez es el medio que Dios emplea para salvar a Jonás, para rescatar a Jonás. Es una forma maravillosa para que él no se ahogara. Dios fue quien hizo esto. Y por eso en esta porción queremos ver cómo Jonás es rescatado y rehabilitado. Si Dios me da licencia, en 8 días vamos a ver el capítulo 3 y vamos a ver cómo el Señor es el Dios de las segundas oportunidades. Por ahora veamos lo que ocurrió a este hombre en lo profundo del mar. Versículo del capítulo 2, versículo 1 dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios. ¿Desde dónde? Pero antes de hablar desde el vientre del pez, dice: Jonás oró al Señor. Oiga, ¿cuánto tiempo llevaba Jonás sin orar? Sin hablar con el Señor. Usted recordará, puede volverse al capítulo número 1. Capítulo número 1. La palabra del Señor vino a Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad y proclama contra ella que su maldad llegaba hasta mi presencia. No contestó nada, no dijo sí, no dijo no, sino simplemente se voló, no volvió a orar, él no oraba. Y cuando estaba orando, todos allá en la cubierta dijimos, no, había una reunión de oración en la cubierta y el verdadero que sabía orar, al Dios verdadero, estaba durmiendo abajo, ¿eh? Recuerda que eso lo dijimos, ¿no? Él no oraba, Jonás no quería orar, porque cuando estamos en pecado no queremos orar. Por eso es que necesitamos ser llevados al vientre de las dificultades. Entonces, queridos hermanos, Jonás comienza a orar desde el vientre del pez y empieza a orar de una manera, en un lugar de desesperación. Llore desde una de las calles más brutales de Bogotá. Su disposición a orar, queridos hermanos, aquí a Jonás muestra un cambio de actitud. Ahora sí va a hablar al Señor. Y vamos a ver cómo en el Salmo dice: Dios mío, todo lo que le va a decir al Señor. Porque recuerde que inicialmente Jonás, ¿qué? Jonás, ¿qué? Estaba huyendo del Señor. ¿Cuánto lleva usted sin orar? No decir, Señor, gracias por los alimentos. No. ¿Cuánto lleva usted sin orar? Sin hablar con el Señor. Ahora, terrible si ni siquiera las gracias está dando por los alimentos. De pronto porque está en pecado. O de pronto porque usted no es salvo. En el Antiguo Testamento, el Señor dio una forma de cómo se debía orar. En el Nuevo Testamento podemos clamar porque hay alguien que ora por nosotros, que es el Espíritu Santo. Queridos hermanos, este hombre estaba huyendo de pronto como usted. Y claro, pues, que si uno está huyendo, si uno está en pecado, lo primero que uno hace es ni estudio bíblico, ni devocional, ni ir a la iglesia, ni nada. O de pronto vengo a la iglesia, pero estoy en pecado, yo no tengo una relación con el Señor. Porque la religión es mucho más fácil que la vida espiritual. Queridos, este mensaje nos afecta a todos porque vemos cómo Dios escucha nuestras oraciones incluso desde los lugares más profundos y oscuros, a donde a veces Él permite que nosotros lleguemos. ¿O por qué no decirlo? Dios no le tiene miedo a los hombres. ¿O por qué no decirlo? Dios nos conduce allá. Sí, yo generalmente, porque soy pastor, trato de dar un lenguaje muy pastoral. Sí, pues tus circunstancias, tus decisiones te han conducido allí. Pero muchas veces no son nuestras decisiones solamente, sino Dios mismo quien dice: Ovidio necesita que le queremos una pata. Esta oveja necesita partirle una patica. Él es Dios. No estoy diciendo que esto es allá Él. Queridos hermanos, podemos comparar el vientre del pez, porque eso fue lo que le ocurrió a nuestro hermano Jonás. Pero podemos comparar, usted y yo podemos comparar el vientre del pez con las pruebas, con las dificultades, con las pérdidas, con el fracaso, con el pecado, con el enfriamiento espiritual que en esencia es el motor que yo le he dado a esta enseñanza del libro de Jonás. Yo he hecho girar el libro de Jonás, lo he hecho girar sobre en torno al avivamiento. Cuando uno se apaga espiritualmente,
uno está en pecado. Cuando uno se apaga espiritualmente, uno está en pecado. Usted cree que usted sabe lo que son las olas en el mar, ¿verdad? ¿Usted cree que hay olas inmovibles en el mar? O sea, que no se mueven. No. En el mar las olas se están moviendo. En la vida del cristiano, el cristiano o crece o decrece. La vida del cristiano no es inmóvil. O crecemos o decrecemos. Y como dicen los inspectores, el asesino siempre vuelve al lugar de los hechos. El Señor generalmente nos vuelve al lugar donde nos ha sacado para encontrarse con nosotros. Cuando nosotros estamos bendecidos o no estamos en pruebas, parece que nos salieran letreros de Dios por todo lado. No, hasta en el celular nos llegan, Dios por todo lado nos llama. Sí, estamos en bendición, las cosas se están dando bien, todo está marchando bien. Y a nosotros casi que nos incomoda que Dios nos hable tanto. Esto lo aprendí leyendo el libro de Job. Pero cuando estamos en problemas y llegamos donde Dios, eso parece una puerta inmensa y uno toca y toca y toca y toca y toca y uno espera y no abre Dios. Así le pasó a Job. Cuando estamos en pruebas uno dice, pero ¿por qué Dios se demora para responder desde nuestra perspectiva? Es muy importante por eso que entendamos lo que realmente significan las Sagradas Escrituras cada vez que la entendemos, cada vez que la predicamos. Miremos la oración de Jonás porque es en forma de salmo y es maravillosa. Dice, sigo en el capítulo 1, dice, capítulo 2, perdón, versículo 1, dice, oró al Señor su Dios, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Jonás recuerda la fidelidad de Dios. Jonás recuerda que Dios escucha incluso desde la profundidad de nuestros problemas. Usted incluso puede que no sepa por qué está en ese problema, así como Jonás no sabía que estaba en ese pez. La gente como mi madre que estuvo 17 días en coma, hay gente que recuerda cosas, pero realmente extrañas cuando está en ese tiempo de coma. Yo no voy a detenerme versículo a versículo a estudiar el pasaje de Jonás, pero Jonás creía que estaba en el sepulcro. Yo me morí. Yo me acuerdo que cuando me apuñalaron yo decía, ya me morí. Ya me morí. Eso es lo que uno piensa. Queridos hermanos, el vientre de un pez no es el mejor lugar para orar, pero era el lugar donde estaba y le tocó orar. ¿Es el lugar más ideal el vientre de un pez? Tal vez el lugar más adecuado había sido la cubierta del barco. Hermana, hermano, no, amigo, no espere estar en el vientre del pez para empezar a orar. Ahora, si está en el Ovidio, ¿qué hago si estoy en este momento? Puedes orar, puedes clamar, puedes pedirle al Señor. Aquí estoy, Señor, sálvame, ayúdame, Señor. Era el lugar donde estaba y esta enseñanza esta es la primera enseñanza aplicativa. No podemos esperar a estar en buenas condiciones para orar. Ojo con eso. Hay gente que dice, no, estoy en buenas condiciones, ahí sí oro. Hermano, cuando usted no siente ganas de orar, es cuando más necesita orar. No esperemos estar en la peor condición para empezar a orar. Porque usted puede experimentar lo que le estoy diciendo. Cuando uno está que las cuentas están bien, la familia está bien, la salud está bien, el trabajo está bien, todo está viento en popa. Vuelvo y repito, Dios por todo lado nos está gritando, nos está llamando, pero nosotros como que nos alejamos. Y a veces se invierte la pirámide. Y repito, por experiencia, la disciplina del Señor no dura 5 días. No es como nosotros, Él no es como nosotros. Él no es como nosotros, Él no es un hombre como nosotros en el Señor Jesús. Entonces, eso es importante tenerlo presente, queridos hermanos. Versículo 2 del capítulo 2. Dijo,
Mire la oración. En mi angustia clamé al Señor. Increíble. ¿Sabe qué debería decir ahí? Y Él no me respondió. Y Él le respondió. Impresionante, queridos hermanos. Dice, desde las entrañas del sepulcro, ¿vio? Por eso porque él creía que estaba en el Seol. Él creía que estaba muerto. Y usted y yo no podemos decir lo contrario porque no hemos experimentado. Bueno, yo estuve en la UCI, pero de alguna manera todavía sabía que no me había muerto. Pero este hombre dijo, no, me mandaban, además no quiero entrar en eso, pero los judíos le tenían miedo al mar. Ellos no iban al mar. Ellos de lo máximo que tenían el mar de Galilea. Los judíos no iban al mar. Ellos le tenían miedo a eso. Pero todos los salmos hablan mucho del tema del mar, del Leviatán, que ya está Leviatán y una cantidad de cosas. Entonces le tenían miedo al mar y ahora este hombre es arrojado al mar. Yo pensaba, cuando trabajaba yo miraba esas olas, eso debe ser terrible verlo. Yo les he contado en otras oportunidades que a nosotros nos enseñaban en el entrenamiento en el barco, sobre todo cuando estábamos en la parte de Alaska. Si usted se llega a caer al mar, busque el fondo para que no sufra tanto, para que muera pronto, para que no se lo traguen las poleas del barco, algo así le decían a uno. Y este hombre estaba desesperado porque el Señor no permite. Y queda primero, el hombre está que chapucea. Usted lo puede leer y se da cuenta que todas las algas le pasaban por todo lado. El mar se hundía porque estaba embravecido las olas. Y él no sabe a qué momento una de esas olas se lo comió, y se lo comió era un cetáceo, o por lo menos un gran pez, ¿no? Entonces, queridos hermanos, impresionante, dice, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. 2 veces dice, me respondió y tú escuchaste. Queridos hermanos y amigos, escuchar a Dios involucra obedecerle. No digas, yo escuché a Dios si usted no le obedece. Usted puede oír a Dios y no obedecerle. Escuchar a Dios involucra obedecerle, ya sea que lo escuche en su devocional, ya sea que lo escuche en un estudio bíblico, o como hoy, que lo escuche a través de esta predicación de la palabra. Dios espera de usted una respuesta a su llamado. Dios espera de usted y de mí una respuesta a este llamado que le está haciendo a través de este burrito. Porque yo simplemente soy un grifo, yo simplemente soy un altavoz, yo simplemente soy un portavoz del Eterno. Dice Romanos 8:29, y a los que predestinó también los llamó. Y el Señor llama por medio de la predicación, llama por medio de los predicadores. Pero yo soy salvo, Ovidio, llama a usted que se ha enfriado. Y puede llegar algo peor, porque el enfriamiento espiritual es algo terrible. Cuando un creyente llega a enfriamiento espiritual, puede vivir como un inconverso y peor que un inconverso. Así como cuando la mujer en la parte sexual es difícil que se corrompa como se corrompe el hombre, pero cuando se corrompe como el hombre suele corromperse peor y llegar más abajo hasta que esté en los países como están actualmente. A través de un hombre llamado Agustín Laje, escuché un estudio serio y el hombre mostraba cómo desde que la mujer ha dejado de ese sitial y ese lugar precioso y preciso que las Sagradas Escrituras muestran, las naciones se han hundido por el libertinaje que se ve. Porque la mujer es el que finalmente le da sentido y polo a tierra a uno de hombre. Así como mi madre le decía a mi hermana, no, es que si usted no le dice, váyase, no se va a ir. Ahora sí habla de Marlene, ya que no está. No, ella me va a ver después por acá. No, y le decía a mi madre, no, y los hombres van hasta donde nosotras querramos. Bájenle el ruedo. Aún me acuerdo yo de esas cosas. Hermanos queridos, una cosa es oír a Dios y otra cosa es oírle. Así como cuando la esposa le dice a uno, sí, yo te estoy escuchando. No, Ovidio, tú no me estás escuchando, tú me estás oyendo, me dice mi mujer. Tú me estás oyendo, pero no me estás escuchando, porque escuchar es reaccionar en consecuencia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras dicen,
si escuchas hoy su voz, no endurezcan su corazón como les pasó a los israelitas en Meribá, en el día de la rebelión contra el Señor. Y es que cuando uno escucha al Señor, queridos amigos y hermanos, y no lo obedece, uno entra inmediatamente en rebelión. Ahí lo dice claramente. Cuando uno escucha al Señor, no cuando lo oye, sino cuando uno escucha al Señor y uno no lo obedece, uno entra en rebelión. Así también le dijo el profeta Samuel a Saúl. Como pecado de adivinación es desobedecer la voluntad de Dios. ¿Y te vas a encontrar con Saúl en el cielo? Yo soy de los que creo que sí. ¿No está en el infierno? No, porque ya no estaba Samuel. Pero bueno, eso es otro tema, no es doctrina fundamental. Quiero decirte, y más si Samuel es salvo, como creo yo que es salvo, seguro que el pasaje muestra que es salvo, Dios puede llegar a instancias fuertes con nosotros, hermanos. Cuando creamos que escuchamos la voz de Dios y que Él no puede reprender, hay que mirar la cruz. Y es que cuando, repito, hermano querida, hermano querido, hermana querida, amigo, amiga, escuchamos al Señor, necesitamos obedecerle. Este es un llamado en el último domingo de pronto de este año y de su vida y de la mía. Escuchar la voz de Dios significa obedecerle. Pero cuando Dios escucha nuestra oración, cuando dice la Biblia, Dios escuchó la oración. Dios escucha la oración. A ver, pues se escucha la oración de todo el mundo. Pero cuando el lenguaje que se utiliza desde el punto de vista lingüístico, que Dios escucha, nos quiere decir que Dios atendió y dijo amén. Voy a responder a esa oración. Eso es lo que quiere decir. Para que tenga usted tics cuando esté leyendo la Biblia. Cuando dice Dios escuchó la oración. Dios escucha la oración de todo el mundo. Porque Él es omnisciente y omnipresente. Él está en la eternidad o habita en la eternidad. Él no está en el tiempo, escucha absolutamente todo. Entonces, queridos hermanos, es importante entender eso. Cuando Dios escucha, quiere decir que Dios nos va a liberar. O nos va a librar. O está atendiendo nuestra oración, ya sea en la dirección que le estamos pidiendo. O nos va a decir no, pero Dios va a poner algo mucho mejor. ¿Sí me están siguiendo, queridos hermanos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, esa expresión, ese antropomorfismo que dice Dios escucha, como si él no tiene orejas, Dios escucha, ese antropomorfismo quiere decir que Dios va a responder la oración. De allí que diga Jonás, me escuchaste, me respondió. Y queridos hermanos, esto es maravilloso porque no hay nada más bello que cuando Dios escucha nuestras oraciones, ha atendido lo que le hemos dicho y va a responder en consecuencia. De allí que las Sagradas Escrituras se detengan tanto, especialmente Juan el Apóstol, a decirnos cómo debe ser la oración. Y el Evangelio según San Lucas es el Evangelio de la oración. Sigo, versículo 3. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. ¡Qué trauma! Fueron muchos los cubanos que los cruceros donde yo trabajaba salvaba, rescataba, porque eso es una obligación hacerlo. Y empezaban a escuchar la forma como el buque pitaba. ¡Bu, bu, bu, bu! Hombre en el agua. Uy, eso es, y las experiencias que ellos contaban, terribles, hermano. Todas tus olas, dice, todas tus corrientes me envolvían. A lo profundo me arrojaste, ¿no? Ahí en el versículo 3. Y una característica de la oración genuina de arrepentimiento nos está enseñando Jonás, es cuando declaramos la causa y la naturaleza de la aflicción que nos ha venido. Cuando nosotros reconocemos el motivo por el cual estamos en lo que estamos, podemos decir con Jonás,
tú escuchaste mi oración. Porque eso es lo que uno busca de los hijos, sobre todo cuando están chiquitos. Uno no busca darle juguete, ¿o sí? No, uno lo que busca es que entiendan que no deben coger ese dinero. O que entiendan que eso no lo deben hacer, lo que sea. Desde niños, ¿sí o no? Y si el niño ya cambia o la niña ya cambia de actitud, pues no tiene sentido la vara. ¿O sí? Pues no. Entonces, la oración genuina, el arrepentimiento verdadero, no es cuando yo lloro. Arrepentimiento no es cuando yo lloro. Arrepentimiento es cuando yo cambio. Cuando yo entiendo a cabalidad, llama confesión. Cuando yo entiendo a cabalidad, estos son los pecados que me han conducido a esta situación. Eso fue lo que yo hice. Y ahora yo hablo con el Señor de esa situación. Mientras callé mi pecado, dijo el rey David, mientras callé mi pecado, mis huesos se fueron secando dentro de mí, porque tu mano pesaba sobre mí todos los días. 1 año y no volvió a componer una canción. Y a los que nos gusta componer versos sabemos que eso es una cosa que uno está haciendo constantemente. Decirle a una persona que compone versos o a un cantante, cantautor como lo era David, no componer un verso es como decirle a un ajedrecista que no se juegue una partidita diaria. Eso es una necesidad, porque eso es una necesidad. Se tiene que desnudar el alma todos los días la gente que compone versos. Todos los días se desnudan el alma con un lápiz y un papel. Queridos hermanos, es impresionante porque este hombre ha llegado a la convicción en su arrepentimiento de qué fue lo que ocurrió o qué ha ocurrido con su vida. Jonás sabía el por qué estaba siendo castigado. ¿Lo sabía Jonás o no lo sabía? Él sabía por qué estaba siendo castigado y por eso reconoce que el trato que está recibiendo es la justicia de Dios y no el cinismo que a veces se escucha en muchas oraciones. No sé por qué, hermano. La verdad yo hoy no sé por qué. Una situación económica pero terrible. ¿Usted confía en el Señor en las partes financieras? Claro, todos los días le pido. No ha entendido. En la fe, ¿cómo lee usted la Biblia? ¿Cómo la estudia? ¿Cómo está usted atento? Dios dice, la palabra de Dios dice que Él ama los pies presurosos a dar buenas nuevas. Los pies, hermano, los pies. Qué hermosos son los pies, dice el profeta Isaías, de los que vienen a anunciar el evangelio. Pero hay gente que tiene los pies ligeros, pero para pecar. Queridos hermanos, eso es impresionante, porque aquí lo que estamos viendo nosotros es que Jonás reconoce que está viviendo lo que ha vivido. ¿Por qué? Porque Dios es justo, la justicia de Dios lo ha alcanzado. ¿Y cómo lo reconoció Jonás? ¿Cómo sabemos en este salmo que Jonás reconoció que estaba en la situación en que estaba como consecuencia de sus pecados? Pues cuando dice que no fueron los marineros, sino que fue Dios quien lo arrojó al mar. Ahí lo está diciendo claramente. A lo profundo versículo 3, a lo profundo ¿están cansaditos? ¿Estoy gritando mucho? A lo profundo Dios lo arrojó. Miren lo que dice el 1:17. Dice, capítulo 1, versículo 17, dice, así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. ¿Quién lo lanzó al mar? Pero aquí Jonás reconoce que no fueron los marineros, que ellos simplemente fueron ¿qué? Un instrumento. De hecho le piden perdón al Señor e hicieron hasta lo imposible por hacer volver el barco a Jope. Trataron de volverse porque iban para Tarsis, iban para el otro, donde el mundo se acababa en ese contexto histórico y cultural que era España. Entonces ellos lo que trataron fue de volverse para Jope. Y no lo lograron hacer, trataron de hacer volver el barco y no pudieron. Más se puso bravo el mar, es decir, el Señor. Queridos hermanos, se da cuenta que es Dios quien realmente lo ha arrojado al mar. Versículo 4 al 6 voy a leer. Y pensé, vea lo que dice Jonás. Tuvo tiempo para pensar en ese cetáceo. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza.
arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Impresionante, queridos hermanos. Así se leen los salmos. Es admirable porque esto, hermanos queridos, este versículo 6, me rescataste de la fosa, nos muestra que la salvación es un acto ¿de dónde? Es un acto de Dios. En otras versiones dice, me sacaste del Seol, del sepulcro. La salvación raya a lo imposible, y esa fue la introducción que hice. El texto nos está mostrando aquí que la salvación, yo no sé cómo, yo respeto mucho la iglesia romana, pero cómo pueden haber sistemas que crean que un ser humano puede salvarse o ayudar a su salvación. Esta es una forma clara, es una figura clara. ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está la persona que no ha recibido a Jesucristo? ¿Dónde está la persona que no ha abierto la puerta llamada Jesús para entrar al reino de Dios? La persona está en el sepulcro, está muerto en sus delitos y pecados, dicen las Sagradas Escrituras. Esto raya lo imposible para el hombre, así como es imposible que un hombre se escape de la fosa, es decir, que se escape de la muerte. Es imposible para un ser humano salvarse a sí mismo. Y pensar que hay tantos cristianos que ahorita en esta época nos olvidamos que somos cristianos. ¿Y por qué lo digo? Porque no. Y lo digo por nuestra iglesia local. No solamente. Lo digo porque hay un enfriamiento espiritual generalizado. En muchas iglesias hay mucho enfriamiento espiritual. Sigo, versículo 7. Dice, versículo 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Ahora sí. Yo no soy menos culpable que Jonás, ¿eh? Me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Olvide que esto lo compone él después ya cuando estaba sentado. Pero esto fue lo que dijo allá dentro del animal. Mi oración llegó hasta ti, qué bendición. Aquí Jonás ratifica lo que ya dije hace rato, que cuando Dios acepta nuestra oración, nos libra o nos va a librar de nuestras dificultades. Sigo en el 8. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. ¿Los que qué? Los que siguen ídolos. Jonás en este versículo, queridos hermanos, está reconociendo que tenía ídolos en su corazón y que esos ídolos fueron los que no le permitieron cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que impide que nosotros hagamos la voluntad de Dios? Nuestros ídolos. Deporte, dinero, trabajo, desempleo, enfermedad, sexo, sexualidad, lo que sea. Los ídolos, tener a Dios como superhombre. Creer que Dios es Superman, que es un hombre como nosotros, pero más grande. Eso es una idolatría de Dios, hacia Dios, perdón. Y Dios se incomoda por eso profundamente. Estamos descubriendo, queridos hermanos, acá en este pasaje, que Jonás, el impedimento para que este hombre hubiera obedecido al Señor fueron los ídolos. Nosotros y usted y yo, y es hora de que revisemos eso en este momento. Es este el momento en que usted piense un segundo. Sus hijos, su esposa, su esposo, su iglesia, porque eso también lo van a ver espero por video. ¿Qué es su ídolo? Su país. ¿Cuáles son los ídolos que tenemos nosotros en nuestros corazones? Es impactante, queridos hermanos, porque en este caso, ¿cuál era el ídolo de Jonás? El ídolo de Jonás, ¿cuál era? Su patriotismo equivocado, lo hemos dicho en otras partes. Él no quería que Dios salvara a Siria, él no quería que Dios salvara a Nínive, porque él creía de esa manera, lo enseñamos en otro momento, que el Señor iba a acabar los tratos con Israel e iba a comenzar los tratos con Asiria. Él sabía
que Asiria iba a castigar. De hecho, 100 años después, Dios destruyó a Asiria. Pero antes de destruir a Asiria, Asiria destruyó a Israel. Jonás tenía pavor, tenía miedo. Él no quería que Asiria se salvara, que Nínive se salvara. Lo dijimos en otras enseñanzas, lo recuerdo. Él guardaba la esperanza en su corazón que al ser destruido Nínive, pues colorín colorado, el Señor iba a tener misericordia a Israel y no iba a levantar, como en efecto lo hizo el Señor, para castigar a Israel. Ese es, queridos hermanos, el ídolo más profundo y no solamente ese, no solamente Jonás. Los judíos siguen teniendo mucho patriotismo, mucho nacionalismo. Son racistas. En Estados Unidos yo me encontré con muchos de ellos. Ellos lo tratan a uno, pero son complejos, son personas complejas, hay que orar por ellos. Pero esa gente es racista, ellos son muy racistas. Muy racistas. Racistas porque ellos están dentro de ellos mismos. Y eso hace muchos años atrás, incluso cuando alguna de las mujeres se salía, así como la mamá de Timoteo. La mamá de Timoteo se casó con un inconverso, de Timoteo sí, con un inconverso. Ella era judía, pero él no, y obviamente prevaleció la religión del papá de Timoteo, y por eso no lo había circuncidado. Si hubiera sido el papá judío, pues lo manda a circuncidar. Por eso cuando Pablo se lo lleva, le manda a hacer la cirugía. Todo esto es importante entenderlo, queridos hermanos, porque repito, Jonás sintió celos de que Dios se compadeciera de su enemigo, de mi enemigo. Porque es que el mensaje es eso, que Dios ama a mis enemigos, que Él no es enemigo de mis enemigos. Eso es duro. Y sobre todo cuando toca predicarle el evangelio a tu ex. Eso es duro si Dios nos pone a eso, no porque querramos hacerlo, sino si Dios nos pone a eso. No quería Jonás que sus enemigos experimentaran el perdón, que experimentaran la misericordia. No quería que experimentaran la gracia de Dios como día a día la experimentaba Israel. ¿Vamos bien, queridos hermanos? Bueno, muy bien. ¿Y esos eran qué? Ídolos. Por eso uno dice, oye, me parece como que este versículo acá está fuera de contexto. No, él reconoce su pecado. Y eso es lo que nos está enseñando Jonás. Ve a Siria, no voy a ir, fue el único que lo mandaron a ese lugar. Y de hecho en el 4 lo va a decir. Eso ya nos espera más adelante. Porque si Dios me da licencia veremos el 3. En el 4 lo va a decir Jonás. Cuando el Señor perdona a la ciudad, ¿qué dice Jonás? Esto era lo que yo sabía. Esto era lo que yo te decía. Esto era lo que yo sabía que iba a ocurrir. Que nomás estos se pusieran a clamarte a ti. Tú eres un Dios amoroso, lleno de compasión, que está listo para perdonar a todo el que te pida perdón. Eso se lo dice Jonás. Eres un Dios lleno de amor. Yo sabía que esto iba a terminar así. ¿Cómo puede haber gente que dice que Dios destinó seres humanos para el infierno? Si la Biblia dice que Él es lleno de gracia, que Él está atento desesperadamente, dice una versión, desesperadamente listo para perdonar al pecador. Ese es Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, queridos hermanos, esto es impresionante porque ¿debemos orar por nuestra nación? Pues claro que sí. ¿Debemos tratar de elegir lo mejor que podamos a nuestros gobernantes y a nuestros dirigentes? Pues sin lugar a dudas. ¿Debemos orar por nuestro país? Sobre todo si pierde la Copa América al final. ¿Volvemos a orar? Tenemos que orar. Oramos por nuestra nación, oramos por nuestro país, oramos por nuestro país. Pero eso no significa, queridos hermanos, que debamos poner nuestro amor, el amor a nuestro país, escucha esto, el amor a nuestro país por encima del amor al reino de Dios. Yo no puedo poner el amor a mi país por encima del reino de Dios. Yo tengo que predicar el reino de Dios. Yo tengo que anunciar el reino de Dios. A eso hemos sido salvados y para eso hemos sido rescatados. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Hemos sido rescatados para anunciar el reino de Dios. Un reino, le hizo el Señor Jesucristo a un teólogo llamado Nicodemo,
a un reino que no se entra sino por medio del nacimiento. El reino de esa utopía. Usted dice, pero ¿por qué utopía? Las utopías, según Moro, las utopías nunca se cumplen. ¿Pero por qué las utopías humanas nunca se cumplen en los gobiernos? Porque las utopías de los hombres giran en torno a una idea, a un pensamiento, a un estado económico, a un modelo social de gobierno. La utopía nuestra gira en torno a una persona, en torno al Señor Jesucristo, en torno a Dios, y por eso se cumplirá. Amén. ¿Y cómo entra la gente a ese reino? Por medio de la predicación del evangelio. Nosotros somos los que llamamos a los llamados. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, queridos hermanos. Versículo 9, sigo. Versículo 9, sí. Dice, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. No sabemos exactamente cuáles fueron las promesas que Jonás le hizo al Señor en el vientre del pez. La Biblia guarda silencio en eso. Es una cosa entre el Señor, es un amor íntimo como el amor de pareja, un amor íntimo entre el Señor y yo, entre el amor y yo. En ese orden de ideas fue lo mismo. Pero una cosa es segura, querida iglesia. El profeta le dice al Señor que de ahora en adelante se sometería a los deseos que Dios tenía para él. Es decir, que cumpliría su voluntad. Porque a veces también somos rescatados, ¿cierto? De un gran problema, de una gran necesidad, de una gran situación, de una gran enfermedad, y después se me olvidó que yo había hecho esas promesas al Señor. Ay, hermanos, y que lo que pasa es que al miedo todavía no le han puesto pantalones. Al miedo todavía no le han puesto pantalones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos encontramos a puertas de la muerte o de la desesperación por nuestras malas decisiones o por nuestros vicios o por nuestros fracasos sentimentales o emocionales, somos capaces como seres humanos de prometer lo que sea a cambio de nuestra vida. Eso hace el ser humano. ¿O no lo hacemos así? En este momento recuerdo mucho cuando hablé con el médico, con el oncólogo, y me dijo, cerramos a su hermano. La cirugía era 4 horas. Me dijo, si usted llega y apenas a la hora lo sacamos, quiere decir que lo abrimos, no hay nada que hacer. Y en efecto así ocurrió. Cuando empecé a hablar con él, me dijo, le decía a mi cuñada Gladys, le decía, amor, y de ahora en adelante a servirle solo al Señor. Yo no sabía cómo decirle lo otro. Un testimonio personal. Hermano, Satanás nos conoce tan bien, que cuando está probando a Job, le dice Satanás al Señor, lo que pasa es que no has permitido que Job sea tocado en su cuerpo en una enfermedad bien dura. Él no sabe qué es ir a oncología. Déjame tocarlo, le dijo Satanás. Déjame tocarlo y verá que el hombre da lo que sea por su vida. Ese es el hebraísmo que dice piel por piel. Así dice en Reina Valera, piel por piel. El hombre es capaz de dar lo que sea por su vida. Si es capaz de hacer la religión mesa, que quiera tomar sangre de chulo, voy y tomo sangre de chulo. Ese es el ser humano, eso somos nosotros. Y este hombre, hermanos, no es la excepción, no es la excepción. Este hombre promete y le dice al Señor que va a cumplir lo que prometió. Versículo 9 dice, sigo, cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Aquí por fin, Jonás reconoce que Dios le da la salvación a quien quiere, como quiere y donde quiere y a través de quien quiere. Esto no es cuestión de que un hombre predique muy bonito, muy hermoso, o sea, una iglesia que traiga, que hayan luces, que no, si la salvación no la da Él. No, hermano, es que no escuchó el evangelio. ¿Hizo la oración de fe? No, se nos condenó. Estoy diciendo que una persona no necesita hacer oración de fe para, hermano,
Estamos dentro de un contexto donde hay que predicar el evangelio. Pero de las formas como Dios salva, como quiere, con quien quiere, donde quiere. Cuidado con esas teologías gringas, hermano. Esas teologías gringas que dicen que desde 1492 para acá Dios viene apiadándose de los americanos. Que todos los indígenas van para el infierno. Esa teología del fatalismo. Esa teología hay que espantar. Se llama la teología fatalista, la teología de la doble predestinación. Ay, gracias a Dios que llegaban los gringos acá. No, gracias para Dios. Porque si no, ¿cómo? No, todavía otro cuento más. ¿Y la gente cómo se salvó antes de la cruz para atrás? Todos para el infierno. Ojo con esa teología fatalista. La teología de la predestinación doble. Queridos hermanos, Dios salva donde quiere, como quiere, a quien quiere, donde quiere. Léase nuevamente Romanos 5. En Romanos 5 yo lo hablo así. En Romanos 5 Jesucristo le desató las manos al Padre Celestial para que le dé la salvación a quien quiera, como quiera, donde quiera y a la hora que quiera. Eso es lo que enseña Romanos 5. Ojo con esas teologías. No, es que sí. A ver, 2 más 2 más 2 más. No. Dios no lo podemos encasillar. Por eso Dios no nos mandó su revelación en forma de teología sistemática, sino en forma de una historia de amor. Hermano, y aquí aprende eso es lo que aprende Jonás. Yo quiero salvar a Nínive. Listo, si tú quieres salvar a Nínive y lo quieres hacer a través de mí, pues bueno. Dios salva como quiere, a quien quiere, donde quiere, como fue en el caso de ¿quién? Como fue en el caso de Jonás, amén, hermana Estela, Lucy Estela. ¿Dónde lo salvó? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo salvó? ¿No le parece imposible? Dios puede salvarnos en el estómago de un tiburón si quiere. Viene en este momento a mi memoria una persona que cuenta que cuando se hundió el Titanic, un hombre estaba flotando en una balsa. Viene a mi historia, eso está datado. Y el tipo decía, tengo una balsa, yo ya conocí al Señor Jesucristo, yo sé para dónde me voy. ¿Alguien necesita esta balsa porque no ha recibido a Cristo? Sabía para dónde se iba. Pero también ese hombre sabía para dónde se iban los que no conocen al Señor Jesucristo. Esto no se trata de un nuevo año, se trata de una nueva vida. La gente está con esa esperanza, a ver qué nos trae el nuevo año, con esperanzas, con gozo. Sí, todo eso está bien. Pero usted y yo somos cristianos y sabemos que el próximo año trae para nosotros un año menos que se acerca el Señor ya para acá. Un año menos para su venida. Un año menos. Pero para el mundo, un año más de desesperación. Ya entró Norcorea a la guerra que hay en Ucrania y Rusia. Queridos hermanos, ese fue el caso de Jonás. Él tiene que encarnar ese sermón. Nosotros debemos encarnar también nuestros mensajes. Esta mañana le decía yo a mi esposa eso. Le decía, estos mensajes los tengo que encarnar en mi vida, por las mismas situaciones por las que están atravesando todos, para poder predicar realmente desde el púlpito de mi corazón, desde el púlpito de mi experiencia. Porque es fácil decirle a otra persona, no, ánimo hermano, pero cuando uno está sin ánimo. Queridos hermanos, es importante que entendamos eso. Jonás descubre que Dios lo salvó en la calle del Cartucho. No, se fue a mí. En el vientre del pez salvó el Señor a Jonás en el vientre del pez. A otro nos salvó en la calle del Cartucho. Otro se goza por salvarlos allí, se goza por salvarlos en una iglesia local. A otros allí, a otros más allá. Porque nosotros, según Efesios, somos trofeos de la gracia de Él. Salvó a Jonás, le dio una lección inolvidable. Yo salvo incluso en la barriga de los peces. Yo soy Dios. De eso se trata, es de Dios. Eso es un mensaje que se trata, es de Dios. Este es el Dios que salva, queridos hermanos. Este es el Dios que perdona. Este es el Dios que predicamos y adoramos en esta iglesia.
Amén. Ese es el Dios que predicamos y adoramos acá. Se llama Jesucristo. Ese es el Dios verdadero. La salvación es un don de Dios, queridos hermanos. La salvación es por hacer oraciones de fe. Y si hay que hacerla, hay que hacerla y la hacemos. Y aquí la hacemos muchas veces. La salvación no es una obra humana. Él salva como quiere, donde quiere. ¿Por qué se salvó a Abraham? Dice Pablo en Romanos. Porque le creyó, que le dijo, tu descendencia será infinita. Bueno, bien. Ya fui al urólogo, me dijo que soy estéril. Mi mujer lo mismo. Pero él dice eso. Le creyó y le fue contado por justicia. Fue justificado para irse al cielo. Queridos hermanos, la salvación es un don, no un mérito humano. Efesios 2:8 dice, porque por gracia, gracia, gracia. ¿Sabe qué es gracia? No. Si usted no la ha experimentado, mira, hay un libro maravilloso que yo quiero, hace tiempos que dejé de promocionarlo, pero vuelvo a promocionarlo. O sea, esta es la oportunidad para volverlo a promocionar. Consígase el libro que se llama El despertar de la gracia, de Charles Swindoll. Allí Swindoll habla de algo maravilloso y dice, hay unos que conocen la gracia porque la han visto en otros. Y con base en eso, pues ministran la gracia. Otros conocen la gracia porque la han experimentado en sí mismos. Y pues de esa manera también le pasan a otros la gracia. ¿Sabe cómo llama Swindoll a la mayoría de las personas, especialmente a los evangélicos cristianos? Los llama los asesinos de la gracia. Y nosotros los evangélicos sí que somos asesinos de la gracia. Porque nosotros no ministramos la gracia cuando realmente no hemos experimentado la gracia de Dios en nosotros. Porque nos gusta escuchar la parábola del hijo pródigo, pero para que la apliquen conmigo, que todavía me emborracho, fumo, me drogo, voy a la iglesia, que la apliquen conmigo. Pero para hacerlo yo con otros, no, ese no, esa no. Asesinos de la gracia los llama Swindoll en ese maravilloso libro. Los que hemos experimentado la gracia, como esa mujer que fue a llorar a los pies de Cristo y con su pelo, que en ese contexto era un símbolo sexual, con su pelo empezó a limpiarle los pies al Señor Jesús, diciendo, soy tuya. Y Cristo la deja llorando ahí. Y claro, aparecen los asesinos de la gracia, los de las iglesias. Véala. Y este es que profeta, y véalo ahí. Supiera qué clase de mujer es esta. Hermanos queridos, es impresionante, porque la salvación es por gracia. Eso es para pordioseros. La palabra misericordia quiere decir cordialidad hacia miserables. Miserables. Cordialidad, un favor hacia los miserables. Si Dios ha tenido gracia y misericordia con nosotros, necesitamos nosotros ministrarlos. Así sea incluso con nuestro dinero. Así sea incluso cerrando el pico. Como decía mi mamá. Y dejar que Dios obre. Cuando uno ve a Cristo hablándoles del Antiguo Testamento a la gente, hablaba con su vida. Ah, sí, a los que eran los religiosos, los evangélicos de las iglesias, es decir, los fariseos, ahí sí. ¿Quién conocen teología? Venga, yo les hago dos preguntitas. Hermanos queridos, y el versículo 10 dice, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Cuánto voy? Uy, ahí voy. Versículo 10, veamos la gracia de Dios en la restauración de este hombre. ¿Pudo haberle permitido ya? ¿Se lo comió? ¿Cierto que sí? Claro. ¿Por qué no? ¿Lo alimentó con Jonás? Así como el Señor ha permitido a muchos misioneros que se lo coman los leones. Y acá también en Colombia. Sí, lo permitió el Señor, lo permite. Finalmente el cuerpo, pues Él nos va a dar un cuerpo glorificado.
Pero es impresionante, queridos hermanos, porque esta liberación es impresionante. Hermanos, este versículo declara la seguridad absoluta de que Dios salva por el acto de su poder. Es que predicó tan bonito ese hombre, no hay duda, no hay duda. Tú estás convertida, tú estás convertido por ese predicador. Dice una vez Moody, que una vez salió una campaña Moody, y que Moody iba caminando y encontró a un beodo, a un borracho. Y le dijo, oh, Pastor Moody, ¿cómo está, pastor? ¿Usted no se acuerda de mí, pastor? Y Moody dijo, no, la verdad no lo reconozco. Claro, yo soy uno de los hombres que ha ido a sus campañas, pastor. Yo soy un hombre convertido por usted. Y Moody le dijo, sin lugar a duda, usted ha sido convertido por mí, porque usted no lo ha convertido Cristo. Claro, la salvación es absoluta obra de Dios. Versículo 10. El Señor declara aquí, y para mostrar que esto no es un pensamiento abstracto, pero oído, eso puede ser un pensamiento abstracto el suyo. Esto no es un pensamiento abstracto, esto no es un pensamiento fantasioso. El Señor acompaña a todo este acto que está ocurriendo con un suceso real. ¿Y cuál es el suceso real? Manda, porque el Dios de las Escrituras no ruega que quiere la salvación. A ver. Hechos 17 dice Pablo que en la colina de Marte le dice a los filósofos estoicos y epicúreos, Dios manda que se arrepientan. Aquí el Señor manda, ordena que el pez vomite a Jonás, a un animal. Dios ordena. Y vea, hermano querido, y no solamente ordena porque la salvación es completa, no solamente le ordena al pez que lo vomite, sino que lo vomite ¿dónde? En tierra firme. Pudo darle, vomítelo ahí y lo deja ahí en el mar. Echa una chapuceadita hasta la orilla. En tierra firme. ¿Por qué nos quiere mostrar esto? ¿Qué nos quiere mostrar esto el Señor? Que la salvación Dios la hace completa. Amén. Sí, eso no es que, como dice por ahí la religión tradicional, usted cree y aquí en la religión y aquí en la iglesia le damos sacramentos y eso, porque Cristo en la cruz pagó la cuota inicial. Y aquí en módicas sumas de los sacramentos, usted completa sus... No. La salvación es completica. Y dice, entonces el Señor otra vez dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Esto, hermanos, se parece bastante a los que nos narra las Sagradas Escrituras con un paralítico. Ustedes recordarán allá que unos 4 amigos, salvó a ese hombre por la fe de otros. ¿Qué? ¿Quién le dice a Dios que no lo haga? ¿Quién le dice? Mírelo. 4 amigos llegaron a que el Señor le hiciera un milagro a un amigo. Los amigos verdaderos nos llevan a los parapléjicos espirituales a los pies del Señor Jesús. Pero tamaña sorpresa, la casa está atiborrada de personas. Estos se ingenian y levantan el techo y empiezan a bajar con sogas al paralítico delante de Cristo. Me encanta como dice Lucas, levantó los ojos del Señor y los vio. Y bajó, y dice, al ver la fe. Pero la teología normal dice, hay que hacer una oración de fe, porque si tú no crees, pues tú no haces. Bendito Dios. Él es el último que va a escribir el último tomo de teología. Todas las teologías estamos equivocadas. Por eso hay que predicar en la Biblia. Y dice que cuando se lo bajaron, ¿qué le dijo? Tus pecados te quedan perdonados. No, Señor, primero espera que yo te haga la oración de fe. ¿Dice eso el texto? Tus pecados te quedan perdonados. Y claro, como habían allí evangélicos religiosos, dijeron, no hizo la oración de fe. No asiste a nuestra iglesia evangélica. Y Cristo les dice, ya les hice la difícil. Ya les hice la imposible.
Ya les hice la que no puede hacer nadie, que es perdonar pecados. Voy a hacerle la fácil. Y al paralítico le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el paralítico se quedó acostado. ¿Ejerció qué? La fe en la palabra de Cristo. Eso nos pide. Él pudo haberse quedado, no, es que me duele mucho la patica, Señor. Eso es lo que se requiere, que la persona se ponga de pie, que hagan como el hijo pródigo cuando estaba allá en el cieno, en la piara, comiendo las algarrobas con los cerdos. Dijo, ya sé lo que voy a hacer, me levantaré e iré donde mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, coma. Y dice, acto seguido, eso es fe, se levantó y fue. Porque sin fe, en ese contexto, no recibe la gracia del Señor. Amén, hermanos queridos. Bueno, entonces ahí vemos nosotros que el Señor le perdonó los pecados al paralítico y lo curó ¿qué? Física, emocional y espiritualmente, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Justificación para el espíritu, santificación para el alma, sanidad. Ciertamente que no quedó glorificado ese cuerpo, pero sanidad para ese cuerpo en ese momento. Porque la salvación también tiene que ver con lo corporal, ¿eh? Porque ese es el evangelio completo. No, que él no quiere sino salvarlo. No, también si el Señor se goza en sanarlo a uno físicamente, uno tiene que estar físicamente sano. Y la aplicación es evidente, queridos hermanos. En medio de la desesperación debemos clamar a Dios por misericordia. ¿Cómo estamos manejando los momentos de disciplina y de corrección? ¿Cómo estás manejando los momentos si crees que estás en disciplina, si crees que estás en una corrección, cómo estás manejando esa relación con papá? Yo le digo a los hermanos, yo cuando corregía a uno de mis hijos, aquí tengo dos, y no me abrazaban después, algo mal, hice mal, los discipliné mal. El problema es que si usted cree que Dios lo está disciplinando mal, usted se endurece. Lo mismo que pasa con los hijos. Si un hijo cree que yo lo discipliné mal, el hijo se endurece y hay que hablar con el hijo. O con la hija. Pues que mi hijo ya tiene 12 años. No, pues 12 años ya, ¿para qué? Pues ya eso es con otra terapia. Eso es cuando están 1, 2, 3 añitos, 5, 7. Hermanos, este capítulo nos ha enseñado que incluso en medio de las consecuencias de nuestras propias decisiones, la buena noticia es esa. A pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de que probablemente llegamos donde estamos como consecuencia de nuestros pecados, podemos volvernos a Dios en arrepentimiento. Esa es la buena noticia. La respuesta de liberación y gracia hacia Jonás es una muestra de amor de Dios hacia toda la humanidad, hacia todos sus hijos que buscan restauración y avivamiento. Usted pueda que diga en su inventario, bueno, honestamente mañana es 31, pasado mañana es 31. En efecto, yo tengo un problema así que yo vea, un pecado grosero. ¿Y el enfriamiento espiritual qué? ¿El crecimiento qué? En tercer lugar, este capítulo nos invita como creyentes a reflexionar sobre la soberanía y la misericordia de Dios en todas nuestras circunstancias, Estemos viviendo circunstancias favorables o circunstancias desfavorables. Amén. Porque si yo estoy atravesando circunstancias favorables, yo también tengo que darle al Señor intereses de lo que está ocurriendo en mi vida. Y ya no le digo si estoy viviendo circunstancias difíciles. Y a los que no son creyentes y nos acompañan hoy por primera vez, este capítulo les manda que se arrepientan. Les manda que se arrepientan de sus pecados y que acepten la salvación que el Señor Jesucristo ofrece a través de Jesucristo izado en la cruz como un criminal. A los que no conocen al Señor Jesucristo, Dios les manda que se arrepientan. Porque llegará un momento en que Dios juzgará este mundo por ese hombre que levantó de entre los muertos. Todo juicio se lo ha entregado a él. El día, dice el apóstol Pablo, en que por medio de mi evangelio, de este evangelio que usted ha escuchado hoy,
el Señor juzgará las intenciones de todos los hombres. Año nuevo debe ser vida nueva. No comience un nuevo año sin tener nueva vida. Y no comience usted cristiano, un nuevo año con el viejo ropaje, con los viejos odres. Es hora, querida iglesia, de despojarnos de las vendas, como el Señor le dijo a los discípulos después de que resucitó a Lázaro. Desátenlo y déjenlo ir. El Señor quiere que nosotros nos desatemos de nuestra vieja manera de vivir y de pensar. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y gracias por traer redención y salvación a través de la obra acabada y perfecta de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.